¿Cómo está? A ver, vamos a continuar. ¿Cuál es el...? Hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a continuar. ¿En qué nos habíamos quedado? El panel, Doctor, ahora tocaría el panel de grupo de Ya. uso de medicamentos. Uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. En esta parte no se tocó este, el tema de diuréticos. Eh, pero en todo caso, no sé si ustedes podrían ampliar un poco o alguien quiere hacer un comentario o una ampliación, digamos, en relación a los diuréticos. ¿Será posible, grupo expositor o panel? Sí, claro, doctor, un momento. A ver. Hola. Doctor, tocamos también la parte de diuréticos, quizás no se nos entendió de manera correcta, pero vamos a ver en realidad que los diuréticos van a ser de un apoyo muy importante en pacientes que presenten enfermedad renal crónica, ya que sabemos que en general una de las sintomatologías más frecuentes en un paciente es la presencia de edemas. En todo caso, los diuréticos nos van a ayudar a disminuir lo que es la retención de sodio y agua, a presentar un efecto aditivo en lo que es la reducción de la presión arterial al combinarse con cualquier otro antihipertensivo. Además, de esto nos va a permitir el uso concomitante de lo que es los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuir lo que son las posibilidades de hipercalemia. Y además también pueden tener efectos beneficiosos para el manejo de la hipercalemia en una enfermedad renal avanzada. En el caso de, ya yéndonos a la clasificación de cada diurético, tenemos diuréticos tiacídicos que se puede usar en dosis convencionales. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor al 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Y por debajo de estos vamos a tener que evaluar lo que son las correcciones y ver, en realidad todo lo de medicamentos se va a basar tanto en la tasa de filtración glomerular del paciente, en el sexo y también en la hidratación del paciente. Entonces, al igual que en los diuréticos de ASA, eh, hemos encontrado que en estos no requieren ajuste de dosis en ningún estadio de insuficiencia renal. En cuanto a los ahorradores de potasio, encontramos también que existe un riesgo de hipopotasemia en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, y en antagonistas de aldosterona como son la espironolactona están posiblemente contraindicados en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Ok. En cuanto a la clasificación de los diuréticos, a ver, por favor, si podrían un poquito referirnos. La clasificación. Nosotros lo presentamos en... bueno, sí, a los diuréticos los podríamos clasificar en diuréticos de ASA, tiacídicos, indicadores de potasio. Ya, solamente sí. Ya. A ver, los diuréticos de ASA, ejemplos de los que tenemos en el mercado farmacéutico. Furosemida, doctor. Furosemida, la bumetamida. Y los tiacídicos y los
ahorradores de potasio. Bueno, a ver, me gustaría que le den una revisada en relación a esto, pero sí es importante lo que vuestra compañera ha mencionado, de que pacientes que tienen función renal más del 30% o más de 30 mililitros por minuto, debe utilizarse los tiacídicos. Con menos del 30% de función renal, sí no hay problema que tú puedas utilizar diuréticos de edad, de que estos diuréticos son diuréticos potentes. Muy rápidamente depletan pues, todo lo que es agua, electrolitos y bueno, también podría alterar inclusive el equilibrio ácido básico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El punto de corte es la 30% o 30 mililitros por minuto. ¿Está claro? Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es de que ustedes van a ver que los antihipertensivos, los antihipertensivos actuales ya vienen con diurético, ¿no? Vienen con su diurético. Y cuando la función renal es más de 30%, utilizan fácilmente las tiacidas, ¿no? La hidroclorotiacida, etc. Pero con menos de 30% sí ya puedes utilizar los diuréticos más potentes. Si haces lo contrario, o sea, si tú utilizas en pacientes que tienen función renal normal, entonces ahí sí viene el problema. Un ratito voy a contestar el teléfono y luego me conecto ya, por favor. Ok, entonces, a ver, bueno, nuevamente nos conectamos. Entonces, esto es importante, digamos, ya que hemos tocado medicamentos en pacientes nefrópatas, ¿no? Entonces, uno es que, ¿qué tipo de diuréticos? Nosotros por eso les pedía, ¿no?, la clasificación, qué tipo de diuréticos debemos utilizar, ¿no?, teniendo en cuenta el punto de corte de 30% de función renal, ¿no?, para arriba y para lo de abajo, o sea, por menos de 30%, qué tipo de diuréticos, ¿no? El otro tema es, ¿qué tal, Valentín? Ah, sí, estamos. Entonces, ese es el otro tema. El otro tema es de que eh, eh, cuando hablamos de hipertensión arterial, no solamente debemos hablar de lo que es el continente. El continente me refiero a la pared vascular. Porque finalmente, cuando tú defines hipertensión arterial, dices que es la resistencia, ¿no es cierto?, a la resistencia del flujo sanguíneo. Eso es lo que finalmente es la hipertensión arterial, ¿no?
Entonces me estoy refiriendo entonces a la resistencia de la pared, que vendría a ser el continente. Pero el contenido tendrá que ver en lo que es la regulación de la presión arterial. Claro que sí, el contenido es agua. ¿Y quién lo regula? ¿Quién regula el agua? El que regula es precisamente el riñón. Entonces, en la regulación de la presión arterial, ¿no?, el riñón juega un rol importantísimo. Por eso es que el nefrólogo está muy inmiscuido, muy inmerso en lo que es hipertensión arterial. Tanto es así que la Sociedad Internacional, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, también se llama Sociedad Internacional, Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, el SLAM. Entonces, en lo que es hipertensión arterial, no solamente tiene que ver la resistencia vascular, el continente, sino también el contenido. No sé si me están entendiendo. El contenido. Por eso es de que cuando ustedes ven manejos, ¿no es cierto?, indicaciones para regular la presión arterial, no solamente das, ¿no es cierto?, antihipertensivos que van a participar en la resistencia, en la pared vascular, sino también en el contenido en el agua. Por eso es que los medicamentos modernos, inclusive, ya tienen con su diurético al mismo tiempo, la misma pastilla. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, no sé, si me ocurre ahorita, no sé, el Anglof, HCT, así, con hidrocloro de ácido, ¿no? Aquellos medicamentos que dicen plus, esos que tienen hidrocloro de ácido, ya vienen con su contenido. Entonces, eso es una cosa muy importante también ahora que estamos hablando de diuréticos, ¿no? Considerar. ¿Ok? Entonces, eso tal vez para un poquito para complementar el tema de los diuréticos en este seminario. Ahora sí, entonces podemos pasar ya a las réplicas de parte del grupo panel, ¿no? La participación de la réplica, repito, es en el sentido de que hay aclaraciones, hay ampliaciones, hay correcciones de algún tema que ustedes vean por conveniente, o temas que no se ha tocado y que era necesario decirlo, ¿no? O sencillamente una pregunta que sea pues realmente importante para el tema que se ha desarrollado. Entonces pueden empezar la participación de los grupos panelistas. Doctor, voy a iniciar yo con una acotación. Ya, a ver, vamos. En este caso, creo que lo que deberíamos resaltar son los procesos farmacocinéticos de un fármaco. Entonces, lo que voy a hablar ahora es de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, pero en pacientes con insuficiencia renal aguda, con lesión renal aguda. Lo primero, respecto a la absorción. Sabemos que la absorción va a implicar todo el proceso de entrada y de paso a la circulación sanguínea del fármaco, ya sea viendo la velocidad y la cantidad del mismo. En este caso van a haber constantes, van a haber parámetros que van a ser capaces de evaluar este paso farmacocinético, como son la constante de absorción, la biodisponibilidad, la concentración máxima y el tiempo en el que se alcanza la misma concentración máxima. Entonces, para entender mejor esto, les voy a dar un ejemplo. Sabemos que los pacientes con lesión renal aguda son pacientes que cursan con catabolismo, por lo tanto, las sustancias nitrogenadas van a estar altas. Se dice que el proceso de absorción va a estar alterado porque estas sustancias nitrogenadas van a retrasar el vaciamiento, van a alterar el tránsito intestinal y van a alterar el pH del estómago. Recordemos que el pH es importante porque va a estar muy relacionado con el pK de un fármaco. El siguiente punto que voy a tocar es acerca de la distribución. En este caso, la distribución va a estar determinada por un volumen aparente de distribución. Esto es muy importante, chicos, porque va a ser el volumen necesario que hay en un determinado compartimento en el que se va a disolver un fármaco para alcanzar la misma concentración en el plasma.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la lesión renal aguda podemos tener pacientes que son oligúricos, por lo tanto hay retención de agua, hay sobrehidratación. En este caso, el volumen de distribución de un fármaco va a estar elevado, lo que ocasiona que haya más fracción libre de medicamento en el plasma. También hay que tomar en este punto el aspecto de la hipoalbuminemia. Sabemos que la mayoría de fármacos para ser distribuidos se unen a las proteínas, en especialmente la albúmina. Si estos pacientes están perdiendo albúmina, también va a haber una fracción libre de fármaco, pero solo en el momento, lo que significa que se pueden alcanzar, medidas tóxicas para el paciente, pero recuerden la palabra inicialmente, si el tratamiento es a largo plazo y hay esta fracción libre de medicamento, también estos pacientes se van a caracterizar por tener mayor aclaramiento. Entonces, la pérdida del fármaco va a ser mayor por el aclaramiento. Y aquí les voy a tocar un punto muy, muy interesante. Voy a poner de ejemplo los fármacos cuyo margen terapéutico es estrecho. Para recordar, estos fármacos son aquellos cuyas dosis terapéuticas tienen una mínima diferencia a las dosis tóxicas. Entonces, si tenemos a un paciente con hipoalbuminemia y sabemos que un tratamiento a largo plazo te disminuye la concentración del fármaco en el paciente, ¿qué haces? ¿Le aumento la dosis? Esa sería nuestra pregunta en ese momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Le aumento la dosis? Porque estoy viendo que su concentración está bajando. Nuestra respuesta ahí sería no. Hay literatura que menciona que la corrección para este tipo de fármacos, para fármacos que tienen un margen terapéutico estrecho, debe estar relacionados o se van a dar en función de los valores de la albúmina. Los dos últimos puntos serían el metabolismo. ¿Qué pasa en el metabolismo? Sabemos de forma general que se refiere a la biotransformación metabólica, a la conversión química del fármaco. En este punto tratamos de llevar a nuestro fármaco a metabolitos que sean sustancias más polares, más hidrosolubles, para que su eliminación sea facilitada, ya sea por vía renal o biliar. En este tipo de pacientes, otra vez cogemos el punto de las sustancias nitrogenadas, vamos a tener pacientes urémicos. ¿Qué hace en este caso estas sustancias nitrogenadas? Van a hacer que los mecanismos de reducción e hidrólisis se vean disminuidas. Por lo tanto, estas sustancias que en general deberían ser más polares y más hidrosolubles no van a llegar a ser así. Entonces, va a haber una mayor concentración de metabolitos tóxicos. Y por último, vendríamos a tocar el punto de eliminación. En este caso, la eliminación va a estar determinada, uno, por el aclaramiento plasmático que antes ya había mencionado y por la semivida de eliminación del fármaco. El aclaramiento plasmático, recordemos que de forma general se refiere al volumen de sangre, en este caso, que se va a depurar, que se va a aclarar del fármaco en este momento. Entonces, si tenemos una fórmula, va a ser el aclaramiento de esta sustancia va a ser al volumen de orina por minuto eliminada por la concentración de la sustancia en orina sobre la concentración de la sustancia en plasma. Este tipo de pacientes, al tener una aclaración ya sea disminuida o alta, va a intervenir en las concentraciones de un fármaco dentro del organismo del paciente. Entonces, dependiendo del aclaramiento, se van a hacer ajustes para una cierta dosis, en este caso del fármaco. Y lo último que quiero tocar es la semivida de eliminación. Se va a referir al tiempo necesario para que la concentración de un fármaco en el plasma se reduzca a la mitad. Esa sería mi acotación, doctor. Entonces, quisiera recordar de forma general que todos estos aspectos farmacocinéticos de los fármacos, valga la redundancia, van a ser importantes para la dosificación y los ajustes en los diferentes fármacos. Doctor. Perdón. Ya. Decía de que es un tema medular importantísimo que se ha debido tocar en la exposición. El Grupo Panel no lo ha considerado así
Mira, lo que ha hecho digamos, la ampliación, en este caso, de nuestro compañero, es muy importante. La farmacocinética del paciente renal es muy especial. Desde cómo llega el medicamento, ¿no? Las vías por donde llega, y luego de esto tiene que absorberse. ¿Ustedes creen que un paciente que está con edema, sobrehidratado, con un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿ustedes creen que la mucosa intestinal gástrica no está edematizado, reteniendo líquido igual que en la piel o en la otra parte? Claro que sí. Entonces la absorción va a ser igual, ¿no? Luego de la absorción tiene que obviamente, trasladarse el medicamento. Y el transportador más importante justamente son las proteínas, ¿no? ¿Qué hacemos con un paciente que tiene proteínas en el suelo, bajo, por ejemplo, o porque está desnutrido, porque tiene enfermedad crónica o está con un síndrome nefrótico, hipoalbuminemia? ¿Va a alterar entonces el transporte? Claro que sí. Luego, cuando va a ir a actuar, ¿no? De hecho, que también va a tener que... Entonces, hay una serie de situaciones que se dan en un paciente nefrópata, ¿no? El metabolismo mismo, la biotransformación, y finalmente la excreción. La excreción, sabemos que el riñón es un órgano muy importante, y entonces de excreción. Entonces, ¿qué hacemos con un riñón que está insuficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es pertinente esta aclaración, esta ampliación de un tema sensible, ¿no? Considerando al paciente renal nefrópata un paciente muy especial, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos con la siguiente participación. Doctor, buenas tardes. Doctor, Quería buenas hacer, tardes. A ver, quería hacer- una quería- pregunta. doctor, buenas tardes. Quería Sí. hacer una pregunta al grupo expositor, acerca de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Nosotros sabemos que se asocia a la resistencia a la insulina, pero ¿cómo ustedes prácticamente tomarían pues la monitorización del paciente, en este caso con la glucemia? Doctor, ¿yo puedo responder? A ver, vamos. Sí, justamente tiene que ver esto con lo que se acaba de tocar dentro de la farmacocinética de los pacientes con enfermedades, insuficiencia renal, enfermedades nefróticas, y es que justamente en el riñón, este es capaz de metabolizar algunos péptidos, ¿no? Y en este caso, este produce la biotransformación de hasta el 50% de la insulina. Si es que hay un problema nefrótico, esto se ve alterado y por lo tanto la vida media y la potencia de esta insulina se va a ver aumentada. Por eso es que tenemos los factores de corrección, de acuerdo a la filtración glomerular, si es de 60, ajustando, que no necesita ajustarse la dosis, si es de 20 a 60 milímetros por minuto, en el cual se reduce un 25%, y si es menos de 20 milímetros por minuto, el cual se reduce hasta un 50% la dosis de insulina. ¿Está bien la respuesta? A ver, ¿qué ha preguntado? ¿Aló? Sí, doctor. Creo que sí, me parece bien. Un ratito, por favor. Sí, mire, Fico, ¿sabe qué? Yo ya no soy director del hospital desde enero. Sí. ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Quieren retirar al cadáver? No, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha acudido ya fallecida, sin signos vitales? ¿Es lo que me ha llamado la señora Berta Alegre? Ah, ya, sí.
Mira, yo ya le he contactado ya con la asesora, la doctora Angélica Miranda, para que puedan ver, ¿no? Pero a ver, al grano, sí, el tema es de que nadie va a querer certificar, ¿ya? Acá la salida está, y ya le he dicho también a su esposa, de que el médico tratante asuma eso y diga, sí, señor, a mí me consta que esta señora tenía tal enfermedad cuya causa entonces de su muerte, fallecimiento, sería tal cosa. O sea, el médico tratante. La única salida, no hay, o sea, ningún emergencia, ningún intensivista, ningún médico va a decir, yo asumo y lo voy a dar al certificado. No, tiene que ser, ya le he dicho ya, el médico, mira, nosotros en nuestros pacientes renales, que pasa estas cosas en casa, decimos, sí, yo lo conocía, yo le voy a dar, yo asumo. Entonces le doy la certificación. Solo así, digamos, se me decía, bueno, si tú lo estás dando, no hay ningún problema. Entonces, la geriatra creo la he estado viendo a la señora, a esta doctora, entonces yo creo que con ella deberían hablar y decirle pues que tenga bien certificar, porque de lo contrario, Fico, nadie va a querer asumir y en dar un certificado de defunción. No sé, no sé quién, no sé, no lo conozco. ¿Eh? ¿De dónde es? ¿Del Seguro Social? No, no, pero esa doctora es del Seguro Social. Mm, no, debe ser el Ministerio de Salud, ¿ah? Del Ministerio, porque si es por COVID, seguramente lo han convocado a ellos y ellos son los que certifican o van a hacer recojo de cadáver. Sí, sí, sí. Entonces, ese tema, converse con la doctora tratante y ella podría, ahora sí, ahí por ese lado, por la red norte, quienes pueden, bueno, no sé, yo de verdad, toda la vida, el día a día es ese problema acá en el hospital y siempre los que asumimos somos los médicos tratantes. Yo, por ejemplo, digo, no, yo ya lo conocía a la señora, pero aquí le vamos a hacer necropsia, y yo voy a asumir y certifico. Entonces ya, pero los otros dicen, ya, si estás certificando, yo no tengo ningún problema. Ajá. Entonces, yo creo que hay que insistir nomás con la médico tratante y de una vez que le certifique hay que conversar bien. Ah, ay, caracho. Sí, sí, no se preocupe. No, no, no se preocupe. Sí, no se preocupe. ¿Ya? Listo. De Carlos Aguilar. Sí, sí, justamente hablé con su hija. Sí, me llamó hace poquito su hija, entonces yo voy a hablar con el neumólogo para ver cuál es su situación actual y qué más falta hacer, ¿no? Porque sigue todavía con oxígeno 5 litros. Sí, sí, está en hospitalización COVID. ¿Ya? Ya, 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 ya. Caramba. Ya, listo, un abrazo. Claro, cualquier cosa, ya, listo. Ok, hasta luego. Ya, perdóneme. A ver, entonces, eh, a ver, ¿en qué estábamos? En la participación de... De Yuri, doctor. Vargas Ya, Jurado, Yuri. ya. Entonces, ¿qué dice en relación a la respuesta? Bueno, yo considero que su respuesta está bien, doctor, porque ya de alguna manera si hablamos de un paciente con una enfermedad renal crónica, entonces, como se encuentra avanzada, produce una disminución pues del metabolismo, en este caso renal de la insulina. Entonces, por lo tanto, es muy importante considerar pues la filtración glomerular. Entonces, muy aparte de todo esto, como había mencionado mi compañero Carlos,
el riñón es capaz prácticamente pues, de metabolizar algunos péptidos, como lo haya mencionado, como la insulina. En este caso hace de que puedan entrar en condiciones normales, en este caso prácticamente con respecto a la biotransformación, ¿no? Hasta un 50% de insulina. Entonces, por lo tanto, pues es muy importante ver la filtración glomerular. Ya, está bien. Muy bien, correcto. Vamos. ¿Sí? Doctor, A ver, a ver. Ajá. Ajá. Correcto. Está muy bien. Ok, entonces vamos, continuamos. doctor, Sí. me gustaría hacer una acotación también. Ajá. Bueno, doctor, como en la exposición, ¿no? Tal vez le profundizamos la parte de las técnicas de adaptación de dosis, um, exactamente de los antibióticos antimicrobianos en pacientes con insuficiencia renal crónica. Me gustaría acotar un poco más porque he considerado un poco interesante este tema, debido a que el año 2018 a 2020, por ejemplo, las tasas de neumonía han disminuido, pero las tasas de letalidad han incrementado. Entonces, poniéndonos en ese contexto, considero importante hablar sobre cuáles son estas técnicas o estos métodos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a encontrar el método de dosificación, es decir, que se reduce las dosis unitarias sin cambiar el intervalo de administración. Este método se prefiere usar en aquellos antibióticos dependientes del tiempo, para mantener el mayor tiempo posible las concentraciones por encima de la concentración inhibidora durante 24 horas. El otro método es el método de intervalo, es decir, de mantenimiento de dosis unitarias y espaciamiento de administraciones. Este método se prefiere utilizar para aquellos antibióticos dependientes de concentración, ya que la concentración máxima es el principal parámetro farmacocinético correlacionado con la eficacia. Y bueno, y el otro método es el método mixto, que es decir, cuando el método de dosificación no alcanza las concentraciones suficientes o cuando el método de intervalo no conduce a una cobertura terapéutica suficiente entre dos administraciones. Sabemos que el objetivo de todo esto es que obtener una concentración de antibiótico dentro del rango terapéutico, o sea, que sea eficaz y no tóxico. Bueno, esa era mi acotación, doctor, en el contexto el ejemplo de las neumonías, ¿no? Que se han disminuido el número de casos, pero se ha incrementado la letalidad y teniendo, como usted dice, los pacientes nefrópatas son pacientes especiales, considere que era importante saber los métodos para adaptación de dosis, doctor. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Siguiente participación. Grupo panel. Yo, doctor, voy a hacer una pequeña ampliación de la porción del uso de la metformina en pacientes nefrópatas. Bueno, yo estaba buscando un poquito más sobre esto y había un cuadro que nos presentaron en la exposición, pero sería bueno aclarar que existe una diferencia de evaluación entre pacientes de uso de metformina conocido y de pacientes que se está buscando un uso nuevo, o sea que recién se les va a dar la metformina, ya que según la FDA el etiquetado es buscar contraindicar el fármaco siempre cuando la filtración glomerular esté debajo de 30 y no recomienda cuando está entre 30 y 45 a las personas que ya están usando el fármaco, se debe reajustar la dosis. En cambio, si la persona
ya tomaba metformina, el filtrado glomerular por debajo de 45 ya es un signo de riesgo, entonces a este se tiene que revalorar riesgo-beneficio, y si cae por debajo de los 30 se tiene que suspender el fármaco. Esto era en el año 2016, según la FDA, para pacientes conocidos de metformina y nuevos pacientes que van a usar metformina con enfermedad renal crónica. Pero hay una guía que es la última guía sobre la Guía Europea Renal Best Practice sobre diabetes mellitus, que empezó a recomendar lo que es la metformina, incluso en pacientes que tenían el filtrado glomerular menos a lo que indica la FDA. Entonces, buscando unos artículos, doctor, he encontrado que existe poca investigación sobre este tema, pero los resultados es que se conoce que la concentración de metformina no debe superar los 5 miligramos litro en plasma, porque este sería un criterio de acidosis láctica, que es la principal el principal riesgo que puede causar la metformina en pacientes nefrópatas. Entonces, en estos dos estudios de corte que encontré, se demostró que concentraciones de 500 a 1000 miligramos no llegaron a estos niveles de concentración mínima plasmática de más de 5, y solo hubo 2 episodios de más de 2.5 en 2 pacientes, que sería un criterio mínimo para lo que es la acidosis láctica, pero en los demás pacientes no se encontró. Entonces aparte de la ampliación de lo de los pacientes, quería preguntarle al grupo si sabía un poquito más de si se puede indicar la metformina en pacientes de estadio de enfermedad renal crónica del 3 al 4, o hay alguna actualización, o también se quedarían con la información anterior. A ver. Doctor, yo un poco Ahora. también revisé una guía de práctica clínica en la cual comparan justamente la guía europea, dividiéndola tanto en las opiniones, en este caso, de la guía americana con la que habían dicho una guía holandesa, justamente. Y lo que mencionaban ahí era de que en base a los mecanismos de acción de la metformina, que como recordamos son 3, 1, reducir la producción hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis; 2, incrementar la sensibilidad de la insulina en los músculos y por lo tanto mejorar la captación de glucosa; y 3, retrasar la absorción intestinal de glucosa. No interferiría en este caso, como hablamos un poco, en caso de la metabolización, porque ya que no provoca que se libere mayor cantidad de insulina en un paciente nefrópata, eso podría generar un estado de hipoglucemia, ¿no? Recordemos que lo que mencionamos de casi 50% de su metabolización a nivel renal. Pero en caso de la metformina, como no tiene que ver con la mayor liberación de insulina, no afectaría esto, y se recomienda, según esta guía, hasta que esté en 45 mililitros por minuto, en caso de su filtración glomerular. Hasta ahí el riesgo-beneficio es mayor, a pesar del riesgo de una acidosis láctica, y se recomienda el uso de la metformina. Ok. Bueno, ahora que están hablando de tratamiento antidiabético en pacientes renales, así como hemos comentado el tema de los diuréticos, hay que tener mucho cuidado en el manejo y tratamiento con los antidiabéticos. Si bien es cierto, ahora ya tenemos medicamentos ya actualizados, modernos, como los inhibidores de la MPP, por ejemplo, ¿no? Que se pueden utilizar en pacientes con insuficiencias renales así severos, ¿no? Terminales. De todas maneras, en pacientes ya que tienen una falla renal avanzada o severa, la indicación mayor son las insulinas, ¿no? Habida cuenta de que en un paciente nefrópata con insuficiencia renal, la vida media de estos medicamentos pues, se alteran, ¿no? Y muchas veces llevan más bien a efectos opuestos muy severos, como las hipoglicemias. Entonces, en general, lo que decimos nosotros es que los antidiabéticos orales tienen que ya suspenderse en pacientes con nefropatía avanzada o terminal, ¿no? Y en este caso hay que reemplazarlo por las insulinas, ¿no? De los diferentes tipos que tenemos. Eso, bueno, a pesar de que, como les digo, tenemos pues ya estos medicamentos modernos, ¿no? Como todas las sitagliptinas, linagliptinas, ¿no? Que está reemplazando adecuadamente a usar metformina, por ejemplo, un paciente en estadio 3, 4, 5, peor, definitivamente nos va a llevar a unas hipoglicemias muy severas, ¿ya?
Eso tal vez para poder un poquito más ampliar sobre este tema. Muy bien, sigamos. A ver otro tema. Y yo, doctor, quería acotar algo un poco interesante que encontré mientras investigaba, que era en aquellos medicamentos que contienen fosfato en pacientes principalmente con insuficiencia renal crónica. En lo que nos menciona el artículo es que primero el aumento exagerado de fosfato entre el organismo es un riesgo de corbimortalidad en pacientes que ya sean con un factor de mortalidad en pacientes cardiovasculares y especialmente en pacientes pacientes nefrópatas. Entonces, lo que nos dice el artículo es que hay ciertos medicamentos, especialmente los para el sistema cardiovascular y para el sistema nervioso, que contienen un alto contenido de fosfato y al administrarles esto al paciente como una enfermedad renal, aumenta su cantidad su ingesta de fosfato diaria, que puede aumentar su riesgo de cobremortalidad. Entre estos vamos a tener, o lo que menciona el artículo, son, por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, como el amlodipino, que tiene casi un 80% en su contenido de fosfato. Y entre los del sistema nervioso tenemos, por ejemplo, la codeína, que es casi un 98%. Lo que nos menciona el estudio es que también se debe hacer más estudios con respecto al tema y basarnos un ajuste de dosis en estos pacientes que tienen este tipo de problemas y hay que tener en consideración justo estos medicamentos en esos pacientes nefrópatas. Eso sería todo. Ok. A ver, vamos a ir haciendo participar al resto de los alumnos también, ¿no? Está Flor de María Ibáñez, grupo expositor, panel. Flor de María Ibáñez. Doctor, no soy de ninguna. ¿Ah? Doctor, ¿se me logra escuchar? ¿Eres de uno de los grupos? No. No, doctor, no soy ni del panel ni del grupo escuchamos. expositor. Ya, a ver, vamos, Flor de María. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen, ¿no? O que comete el médico en la prescripción de los medicamentos en pacientes nefrópatas? Doctor, Errores. yo creo que uno de los aspectos más importantes es de que los doctores no tienden a monitorizar adecuadamente a los pacientes nefrópatas, en el sentido de que no hacen la corrección, por ejemplo, de las dosis en cuanto a ver el aclaramiento de la creatinina o ese tipo de situaciones, doctor. Entonces, uno sería que no hacen la corrección adecuada de acuerdo al grado de insuficiencia renal. Un error. ¿Otro error? Doctor, como bien lo estaban comentando mis compañeros en las intervenciones, muchas veces no se toma en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia de todos los fármacos. Y esto podría intervenir no solo en el efecto del fármaco, sino en lo que está haciendo el fármaco dentro del cuerpo del paciente, ya que podría estar empeorando la situación del paciente renal. Correcto, muy bueno. Eso es importante. O sea, no considerar la farmacocinética del medicamento en un contexto de un paciente en el cual pues hay una serie de alteraciones, ¿no? Del medio interno. El paciente puede estar sobrehidratado, puede estar deshidratado, puede estar con una albúmina en el suelo, proteínas en la sangre muy bajas, puede estar con una insuficiencia renal, el riñón no depura bien los medicamentos, en fin, ¿no? Ese es otro error que se comete en la práctica médica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es tan importante, vital, ¿no? Tener conocimiento sobre esto. Otro error, a ver, Carlos, Geset Virto, ¿es del grupo? Sí, soy del grupo expositor, doctor. Expositor, ya. A ver, vamos, Miriam Lisset Zapana. Sí, doctor, presente. A ver, vamos. ¿Qué otros errores
o qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de nosotros prescribir medicamentos en pacientes nefrópatas. Doctor, también se podría considerar, por ejemplo, cuando fallan en las mediciones del filtrado glomerular, doctor. Entonces, el grado de filtrado glomerular o la alteración del filtrado glomerular no se toman en cuenta, ¿no es cierto? Claro, sería un error también, una de las... Ok, de los ¿otro errores error? Otro error es el desconocimiento. Desconocimiento de la fisiología de la función renal también sería, doctor. Del cálculo de la función renal. Que no sepa calcular ahorita qué función renal tiene este paciente para que yo de esta forma pueda reajustar o darle las dosis enteras en los pacientes, ¿no? ¿Okay? Entonces, errores frecuentes que el médico, ¿no? comete al no conocer a nuestros pacientes nefrópatas. De hecho, pues, y la segunda pregunta va a ser para Diana Alexandra. Sí, doctor. Soy del grupo Panel. ¿Eres del grupo? Panel. Ya, Emma Mariel Jamanca. Presente, doctor. Tú sí no eres de ninguno de los dos. No. A ver, ¿en qué contextos o alteraciones fisiopatológicas debemos considerar al paciente nefrópata? ¿En qué situaciones deberíamos considerar al paciente nefrópata? ¿En qué aspectos debemos tener en cuenta su condición? Pues decir hoy un ratito, así nomás, no vamos a manejar medicamentos acá con este paciente. ¿En qué situaciones? A ver. Una de ellas te voy a decir, ¿ya? Las insuficiencias renales. Definitivamente ahí tenemos que tener en cuenta. Es un paciente que su riñón no está trabajando suficientemente. Y habida cuenta de que el paciente con insuficiencia renal, aparte de que altera todas las etapas de la farmacocinética, absorción, reabsorción, biotransformación, distribución, va a alterar definitivamente la excreción del medicamento, ¿no? Una entidad fisiopatológica es eso, ¿no? La insuficiencia renal. ¿En qué otras situaciones debemos tener en cuenta? Doctor, sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos. También podría ser, doctor, en pacientes que están recibiendo diálisis, en aquellos pacientes que tienen síndrome nefrótico. Ah, correcto. Ajá, correcto. Pacientes que tienen síndrome nefrótico, a ver, ¿qué estamos teniendo ahí? ¿Qué problemas te puede ocasionar para que tu fármaco no funcione adecuadamente, para que tu fármaco sea reajustado adecuadamente, para que tu fármaco sea incrementado por hacer su dosis? A ver, vamos, están bien ahora, ¿eh? Ahora sí, les veo que están más coherentes. Porque En un síndrome nefrótico. Ponte va a haber pensar, una... A ver, sí. Porque va a haber una disminución de la albúmina, doctor. Ya, Y hay fármacos entonces, que, por ejemplo, se unen a esta correcto. y Entonces, se va a alterar lo que es su distribución. ya, entonces la distribución, el transporte de los medicamentos en el paciente nefrópata estaría alterado. El carrito que transporta está bajo. Por consiguiente, hay muchos pasajeros que se quedan en el aire. Muchos pasajeros, que en este caso sería el medicamento, está en el aire. Por consiguiente, entonces no tenemos, ¿no es cierto?, la cantidad de transportadores adecuada de un paciente que le falta proteínas, que en este caso albúmina. La otra situación de un síndrome nefrótico, en ese contexto, ¿qué cosa estaría alterada también? Doctor, disculpe, le escuché entrecortado, no sé si me podría repetir. ¿En qué otra situación del síndrome nefrótico estaría alterado
digamos, todas estas etapas de la farmacocinética del paciente nefrópata. Ya has dicho ya, la albúmina bajo, ya para nosotros ya es un problema. También, doctor, cuando presentan edemas. Correcto. ¿Y qué pasa con el edema? Va a alterar lo que es la absorción de los medicamentos, doctor. Correcto, muy bien, muy bien. Así como tú ves el hinchado al paciente externamente en la pierna, en el tobillo, no sé, ¿no? Igualito, la mucosa intestinal puede estar edematoso, lleno de agua. Entonces su absorción va a estar alterada. Definitivamente. Así no hay vuelta que dar. Entonces, por ejemplo, en un contexto de síndrome nefrótico hay que tener en cuenta. Aparte de eso, que la distribución del agua está totalmente alterada, ¿no? Los espacios que contienen agua están totalmente alterados, ¿no? Tal vez el espacio intersticial, el intravascular está incrementado, está diluido, en fin, ¿no? Entonces tenemos al paciente en qué situaciones es que se altera toda esta cosa en pacientes insuficientes renales, ¿no es cierto? En pacientes con síndrome nefrótico. Y hay una cosa que dijiste interesante, ¿ah? También en pacientes con diálisis, doctor. Que se dializan, correcto. Muy bien, entonces ahí también hay otro problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer con un paciente que se dializa? Mi pregunta inocente es, oye, el medicamento que yo le esté dando, la dosis, este filtro, esta máquina, este riñón artificial, lo va a remover, le va a depurar, le va a sacar, y al final se va a quedar sin medicamento. Entonces, ahí viene un concepto que se llama el coeficiente de cribado, que lo han mencionado en la exposición. A ver, ¿quién nos haría recordar qué cosa es el coeficiente cribado de un medicamento en un paciente que se dializa? ¿Alguien puede hacer recordar? Doctor, el coeficiente cribado va a ser en sí la relación de la concentración del soluto, que en este caso sería un fármaco, en el ultrafiltrado, que es en sí la máquina de diálisis que usa en sí la membrana en el plasma del paciente. Ya, correcto. Entonces, el coeficiente cribado tiene que ver en la concentración del medicamento. Claro que sí. O sea, cuánto de medicamento lo va a extraer, va a sacarlo, etcétera, ¿no? Entonces sí es posible, bueno, tenemos que conocer entonces el coeficiente de cribado de los pacientes. A ver, ya para ir acabando. Carla Catley, Arévalo, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué es la fracción renal? ¿Cómo se define la fracción renal de un medicamento? Es la cantidad o el porcentaje del medicamento que se depura a nivel renal. Doctor, ¿es la relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal? ¿Cómo? ¿Sería la relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal? Pero, si no es la cantidad en porcentaje que se depura por el riñón. Por ejemplo, si te digo, la FR, la fracción renal de la amicacina es 0,96. ¿Qué estoy diciendo? Que el 96% se depura por el riñón y 4% no sé por dónde. Entonces, mayoritariamente es renal la depuración. Entonces, es necesario conocer la fracción renal de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la fracción renal el medicamento antituberculoso que se excreta 100% por el hígado, el tambutol no. La rifampicina, ¿no? Rifampicina. La rifampicina, por ejemplo, por riñón casi nada.
Entonces yo no tendría problemas si hay un problema de insuficiencia renal. No tengo ningún problema. Por eso es de que el paciente que tiene tuberculosis, al paciente que tiene tuberculosis, le damos la dosis plena, completa, sin reajustar la rifampicina, porque se elimina casi el 100% por el nivel hepático, por el hígado. Entonces su FR, su fracción renal de este medicamento será 0, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Esa es la verdad. Pero, por ejemplo, a ver, la fracción renal de las ceftriaxona, es una aminoglucosis de tercera generación, es 80%. Quiere decir entonces que el 80% se elimina por el riñón y el 20%, ¿no? Entonces, esto es importante para poder nosotros poder reajustar nuestros medicamentos. En conclusión, entonces, como verán, estos seminarios nos han permitido a nosotros un poco más afianzar nuestras formas de diagnosticar, nuestro tratamiento y nuestras indicaciones. Además, huelga con el tema de la nutrición renal, que ahí sí flaquearon terriblemente, ¿no? Que siempre vamos a decir, toda indicación médica, nuestro acto médico empieza dando la prescripción de la dieta. Así de claro. Y eso lo tiene que hacer el médico. Cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, cuánto de proteínas, cuánto de agua. A última hora, ¿cómo va a ser su consistencia de la dieta? ¿Va a ser normal? ¿Va a ser blanda? ¿Va a ser líquido? O sea, eso es una cosa muy vital. Y a eso se complementa, pues, de que cómo yo debo reajustar los medicamentos en un paciente nefrópata. Y como habíamos dicho, ¿en qué contextos de un paciente nefrópata se podría alterar esto? Cuando hay sobrehidratación, hay deshidratación, cuando hay síndrome nefrótico, cuando hay insuficiencia renal aguda o crónica, cuando el paciente se somete a la hemodiálisis o diálisis peritoneal, se va a alterar. O sea, yo tengo que saber. Yo no voy a atreverme a recetar o prescribir como que fuera cualquier otro paciente. El paciente renal es un paciente sumamente especial. En conclusión, diremos entonces que es necesario conocer, ¿no? El efecto del medicamento sobre el organismo, viceversa. Es necesario de cómo el organismo, el paciente con su enfermedad puede alterar su proceso digamos, de la distribución, de la excreción, etcétera, de los medicamentos. Entonces, seguimos diciendo, el paciente nefrópata es un paciente sumamente especial. No es cuestión de solamente dar medicamento. Los medicamentos o le bajamos de dosis o le ajustamos, ¿no? O ampliamos el intervalo. Si yo tenía que dar cada 8 horas, tendrá que darse cada 12 o cada 24 horas. Medicamentos que incluso se dan hasta cada 5 días, 7 días, como por ejemplo la vancomicina. Lo que un paciente que no es renal, que no tiene insuficiencia renal, se da cada 6 horas. Entonces, yo puedo bajar la dosis, puedo ampliar el intervalo, ¿no? O sea, prolongar el intervalo, o puedo hacer ambas. Bajar la dosis y ampliar mi intervalo. O sea, hay medicamentos que vamos a tener que hacer eso, ¿no? El doctor, ¿y solamente antibióticos? No, señor, todos los medicamentos, todos. O sea, a ver, no sé si ahorita se les viene digitálicos, antibióticos, antivirales, yo qué sé, todos los medicamentos que nosotros utilizamos, debemos siempre pensar en qué contexto estamos de este paciente. Y no se olviden que a partir de los 40 años, eso más quiero que se lo impregnen en vuestro chip ustedes, como médicos que pronto, unos añitos van a hacer. Todas las personas a partir de los 40 años bajan su función renal 1% por año, o 1 mililitro por minuto por año. Si 100 es mi promedio tope, 100 mililitros por minuto, esa es mi depuración.
Entonces, a partir de los 40 años, baja 1 mililitro por minuto por año, o 1% por año. Si yo tengo un paciente que tiene 70 años, solo por su edad ya tiene 30% de función renal menos, o menos 30 mililitros por minuto. Entonces yo tengo que mirar así. Yo no puedo pretender, por ejemplo, agarrar un medicamento nefrotóxico, tipo amikacina, por ejemplo, y darle una dosis plena a un paciente que tiene una insuficiencia renal ya de grado 3, 4. Eso sería un gran delito. Sería una situación que no solamente tú estás haciendo una malpraxis, estás cometiendo errores, estás cometiendo impericia. ¿Y qué es impericia? Desde el punto de vista de medicina legal, de que el médico debería saber eso. Y si no sabe, pues sencillamente está cometiendo impericia, es sancionable. Hasta puede tener una connotación legal. A ver, ¿qué pasa si tú le das amikacina, sustancia y contraste a un paciente que su rinocito ya está floculando grado 4? Y con esa sustancia y contraste que también hemos hablado, oye, lo mandas directamente a diálisis y nunca más sale de diálisis. A ti te pueden proceder por un tema legal, te pueden enjuiciar y decir, señor, ¿no? A causa del acto médico, de la decisión negligente, imperito de este doctor, es que mi pariente ha llegado a una situación de diálisis, que es una enfermedad incapacitante, es un tratamiento que le va a traer problemas, etc. Y te lo cargan toda la culpa a ti. Entonces, ojo entonces, que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Todos los medicamentos, decir un ratito, ¿y cómo está su riñón? ¿Cuántos años tiene este señor? ¿No? ¿Cuál es su función renal? ¿Cómo lo calculas la función renal? ¿No es cierto? Y tenemos pues formas rápidas para calcular también, ¿no? Ahí está el Crocop y Gaul, por ejemplo, ¿no? Solo considerando el peso, la edad, y la creatinina puedes calcular la función renal y reajustar de acuerdo a eso tus medicamentos. Entonces, eso yo no quería dejar que se pase así nomás. Habida cuenta de que ustedes, repito lo que les dije al inicio, están haciendo clínica. Y en clínicas hay que tener mucho cuidado. Así que hay mucha gente que estos temas no le dan pues la debida importancia y después están en problemas. ¿Por qué le dieron? ¿Por qué no le dieron? ¿Y por qué le dieron como que fuera un paciente así nomás? ¿No? Entonces yo creo que con esto hemos alcanzado, sobre todo hoy día sí me ha gustado de cómo ustedes han participado. Así hubiera sido muy interesante, por ejemplo, lo que es nutrición renal, pero en todo caso ya por lo menos ya han tomado conciencia de lo que significa esta situación. Y mucho más todavía ahora ustedes pueden decir, señor, así que no haya aprovechado lo más que he podido, pero por lo menos sé que nosotros en clínicas tenemos que diagnosticar y tratar. Y diagnosticar, oye, con la ayuda de lo que es las imágenes, los exámenes de imágenes, perfecto. Oye, caramba, hicimos un seminario que tanto me sirve a mí, qué utilidad tiene en nefrología, vías urinarias, la ecografía, la tomografía, la resonancia, una simple placa de abdomen, ¿no? Por ejemplo, o en todo caso, lo mejor del mundo, que es la medicina nuclear. O sea, ¿cuál es la utilidad? Oye, entonces estos temas, finalmente, hemos debido hacer antes, ¿no? Voy a hablar como alumno, ¿no? Como alumno del 7º ciclo de Blandino, como uno de ustedes. Estos temas, ¿no creen que hemos debido ya nosotros conocer bien antes de llegar a 7º ciclo? Porque ahora que estamos viendo cómo se trata, ¿no? Cómo se hacen las indicaciones médicas y ese resultado, finalmente, de eso va a depender si el paciente mejora o no mejora. ¿No es cierto? Claro que sí. ¿No? Eso debimos hacerlo anteriormente. Pero ahí uno de los alumnos les va a contestar, también lo voy a hacer a nombre de ese alumno, voy a contestar diciendo, nunca es tarde, señores. Felizmente, ¿no? Felizmente, estando ya en la cancha, estando ya en pleno viaje, ¿no es cierto? Sobre la marcha, ¿no?
La carga lo hemos acomodado y hemos rescatado, y por lo menos no seré experto, señor, en imagenología, no seré experto, peor que ni siquiera hemos participado en lo que es nutrición renal, no seré experto en cómo reajustar medicamentos, pero tengo idea, he tomado conciencia que es importante. Ahora, ¿qué me queda? Finalmente, otro de los compañeros va a decir así, ¿no? Lo que me queda es ahora, primero, sí, pues, ya lo tengo presente esto, cada vez que yo utilizo un medicamento, iré pensando de cómo se reajusta, se da dosis plena, dosis completa, hay que bajar a su mínimo, o no hay que darle, en todo caso, si es paciente nefrópata, no hay que darle. Habrá otras alternativas. Uy, caramba, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muchachos, así que hasta el próximo sábado vamos a tener que reencontrarnos.